el proceso de grabación. Entonces, primero que todo, muy buenas noches. Espero que todos ustedes pues hayan tenido pues una semana pues de descanso, que hayan podido pues estar bien en ese aspecto. Eh, Voy a agregar entonces a otra persona. 316. Y pues la clase de hoy va a ser, digamos, enfocada hacia dos cosas principales. Primero, definir lo del examen parcial, que eso ya está aquí definido, ¿no? Vamos a hablar sobre el examen parcial. Y, ¿aló, John? Ok, listo, perfecto. Entonces te agrego a la conferencia. Reinaldo, ¿me escucha? Reinaldo. Ah, bueno, listo. Y John también me escucha, ¿sí? John. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Creo que no hay nadie más que deba añadir a la conferencia de celular. Entonces, pues ya podemos ahora sí comenzar particularmente. Bueno, entonces como les decía, la clase de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera va a ser lineamientos del examen parcial, porque pues estamos ya oficialmente en lo que es la semana de parciales, ¿no? Pues porque particularmente ya inició la semana de parciales y vamos entonces a trabajar pues con esa partecita y definir entonces lo que hace referencia a los lineamientos de nuestro examen parcial. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al calendario académico que tenemos, la fecha de corte, bueno, no de corte, de presentación de segundos parciales, de presentación, está desde el 11 de mayo al 23 de mayo, que son las fechas, por así decirlo, estipuladas por el calendario académico de la universidad para la presentación de segundos parciales. ¿Listo? Bien, esa es una de las primeras fechas, esa no la puedo cambiar yo, así que esa no tiene cuestión de ser negociable. ¿Listo? Bien. Ahora, lo siguiente, sabiendo cuáles son las fechas de presentación del examen parcial, ahora sí definamos entonces la fecha del parcial. Hipotéticamente, pues me estaría, digamos, la primera fecha, por así decirlo, tentativa, sería para la otra semana, el 18 de mayo, ¿sí? Sin embargo, pues no sé si ustedes tengan parciales, si tengan, qué sé yo, alguna otra cosa que presentar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya me lo dirán en este momento. ¿Qué piensan? ¿18 está o es una buena fecha para poder presentar el examen parcial? ¿Qué, Sí, sí, qué profe, está perfecto. Está perfecto. Una semana para estudiar y el miércoles tendríamos una sesión de ejercicios resueltos en pro del tema de parcial, ¿no? ¿Qué opinan Sí, los de la profe, sería muy bueno. Dime, dime. Profe, que sí, que sería muy bueno como el miércoles Sí, repasar ciertos ejercicios como para estar más preciso. está planteado eso, Santiago, por supuesto. Los Y de, listo, profe. listo, los de conferencia de celular, mayo 18 del 2020 en la hora de clase, es decir, de 6:30 a 8 de la noche. ¿Sí? Perfecto, Reinaldo. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, definida la fecha, mayo 18 o 18 de mayo más bien, 18 de mayo de 2020 a las 6:30 de la noche, bueno, de 6, bueno, desde las 6:30 pm hasta las 8 pm. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, esa sería la fecha. Vamos a establecer entonces lo que se llaman los tiempos
de subida, porque pues acuérdense que tenemos un inconveniente y es que el examen es asincrónico, ¿no? Digamos, bueno, es sincrónico en el sentido, pero entonces la idea es tratar de que pues alguien lo pueda, si alguien lo puede subir antes, pues mejor, ¿no? Si alguien lo puede, bueno, en fin, la idea es hablar sobre eso. Entonces, lo que yo tengo estipulado es lo siguiente respecto a lo que hace referencia al parámetro. Bueno, yo les voy a estar enviando el examen parcial, envío del examen parcial los parámetros de envío van a ser entonces envío a las 6:15 pm, ¿listo? ¿Sí? 6:15 pm, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes estén recibiendo el parcial a las 6:20, de 6:20 a 6:30 más o menos, ¿sí? Va a ser lectura del parcial, ¿sí? Lectura del parcial. Bien, porque voy a duplicar más bien esta y voy a achicar aquí un poquito la letra para que me quepa un poquito acá. Lo mismo en esta de aquí. La fecha de presentación del examen va a ser entonces el 11, perdón, esto es fecha de corte, entonces fecha de parcial que va a ser el 18. Parámetros de envío, entonces el envío va a ser a las 6:15, de 6:20 a 6:30 va a ser la lectura del parcial. ¿Qué significa la lectura del parcial? Significa que ustedes, bueno, de 6:15 a 6:20 la idea es que ustedes reciban el examen parcial, que haya una confirmación de que todos ya tienen el examen parcial, ¿listo? Inclusive las personas que no se pueden conectar por internet, me imagino que ese día pues vamos a tener que conseguir una forma de hacérselo llegar. Tocaría mirar a ver cómo hacemos con Reinaldo y con John, y pues con las otras personas que no tienen de pronto internet, pues aunque creo que aquí está la mayoría, hay algunos que no tienen definitivamente internet, habrá que mirar a ver con ellos. Ya entonces al finalizar la explicación de los lineamientos del parcial, voy a escuchar voy a escuchar todos sus pros y sus contras de la presentación de lo que es el examen parcial. ¿Listo? Entonces, de 6:20 a 6:30 la lectura del parcial. ¿Qué significa la lectura del parcial? Que yo voy a leer el parcial y voy a explicar, por así decirlo, lo que son los ejercicios que hay que hacer, ¿no? Porque yo siempre cojo un tiempito para leer el parcial y explicar qué es lo que hay que hacer. Aunque pues afortunadamente pues en cálculo integral las cosas suelen ser muy concretas, ¿no? Súper concretas. Entonces pues son cositas que no hay necesidad mucho de explicar. Si yo les digo resuelvan una integral por este método, pues básicamente es aplique el método, ¿no? Entre otros. ¿Listo? Bien, la idea entonces es que el parcial lo desarrollen de 6:30 hasta las 8 pm y desde las 8 pm hasta las 8:15 pm recibo de parcial. Aquí voy a hacer un poco, ¿cómo decirlo? Riguroso. ¿Por qué? Porque el examen parcial va a ser desde las 6:30 hasta las 8. Oficialmente el parcial es desde las 6:30 hasta las 8. ¿Listo? Si alguien decide utilizar el tiempo para resolver el parcial en su espacio de recibo de parcial, de subida de parcial, entonces tiene hasta las 8:15 para subirlo. Si alguien me lo sube a las 8:16, a hacer supletorio, ¿sí? Porque ustedes tienen realmente de 6:30 a 8 para hacer el parcial. Ojo, eso es lo que quiero que quede muy claro, ¿sí? Por eso doy unos tiempos pre y unos tiempos post para lo que es subida del examen parcial y que no haya, digamos, ningún inconveniente. Profe, es que se me cayó el internet y justo a las 8:15 y lo envié a las 8:16, sin excusas, ¿sí?
Eso es lo que quiero que quede muy claro para este tema del examen parcial. ¿Listo? Bueno. Ok, listo. Entonces, ahora otra de las cosas que hay que tener presentes para lo del examen parcial es el formato de subida. El formato de subida. ¿Cuál es el formato de subida que pues deberíamos usar? Pues puede ser o PDF o fotografía. ¿Sí? ¿Por qué va a ser un formato de PDF o fotografía? Pues PDF va a ser mucho más fácil para mí calificarlo porque pues yo en los PDFs hago rayo. Y en la fotografía, pues en caso de que la persona no tenga un celular que permita pues una conversión de esa foto a PDF, pues me queda mucho más sencillo para mí hacer la conversión y luego entonces se la enviaría ¿en qué? En PDF o en la misma foto calificada, dependiendo de lo que me haya enviado. Listo, porque pues no todos tienen acceso a PDF. Si lo tienen en PDF, pues entonces la sugerencia es hacerlo en PDF. ¿Listo? La otra, plataforma de subida. Plataforma de subida va a ser entonces por WhatsApp, ¿sí? Que creo que la mayoría tiene la posibilidad de subirlo por WhatsApp, ¿sí? Desafortunadamente pues sería bueno que tuvieran alguna otra plataforma como Teams o algo así para subirlo, pero como no todos cuentan con la posibilidad del Teams por el internet o porque les queda más complicado, entonces por eso la plataforma de subida va a ser en WhatsApp. Bueno, eso en cuanto al tema de la plataforma de subida. Ahora miremos el tema de cómo es la subida del documento, pues para poder identificar correctamente su archivo. Entonces, nombre del archivo, sea foto o PDF, ¿sí? Será de la siguiente forma. Dos puntos. Entonces será primer nombre, primer apellido, ¿sí? Primer nombre, primer apellido. Por favor, no me envíen fotos o PDF sin el nombre del PDF para poder yo identificar. Y también marquen ese examen parcial, por favor, para que lo tengan presente, porque si no, entonces, ¿cómo hago yo para identificar su letra? Otra cosa que quiero que tengan presente es que el parcial se realizará en hojas blancas. Pueden ser reciclables, ¿sí? O sea, usar la parte blanca de la reciclable, no hojas cuadriculadas ni de cuaderno, por favor, ¿sí? Se debe realizar en esfero. Pueden hacer ustedes su examen parcial primero y luego lo pasan a esfero, ¿sí? La razón de la primera de las hojas blancas, ¿por qué lo digo así? Es porque algunas fotos que ustedes me enviaron de parciales pasados, o de cosas pasadas, perdón, o de ejercicios pasados, no se alcanza a difuminar bien el tema de algunas rayas, entonces se pierde mucho la información cuando yo estoy leyendo. Por otro lado, el por qué se debe realizar en esfero es porque necesito verla bien definida la línea, ¿no? Porque en muchas ocasiones, incluso ustedes en sus videos tutoriales, en sus video quizzes que hicieron a lo largo del primer corte, pues tuve un problema mucho en tratar de identificar qué estaban escribiendo, ¿sí? Entonces, para este caso, yo quiero que no tengamos ningún problema en lo que escriban y que lo que escriban sea entonces claro y conciso. De preferencia el esfero tiene que ser negro, ¿no? Pueden usar otra clase de esfero o otra cosa de resaltar, pero que lo esencial y el contenido que yo deba seguir para las clases sea realmente que en esfero, ¿sí? Pues de preferencia, como digo, en esfero de color negro, ¿no? Esfero de color negro. Porque pues si no, entonces me ponen a parir ustedes tratando de identificar su letra y tratando de identificar qué es lo que dice ahí en esa parte, ¿no? Entonces es lo que les pido de favor. Bueno, ok, bien.
Dime. Profe, esto, y en dado caso de que sea escaneado, pues ahí se resalta más el lápiz, ¿no? Sí, Pues pues que, es que el problema es que la mayoría de ustedes no van a tener un escáner, ¿sí? Si alguien tiene un escáner, pues fantástico, pues porque a mí me ayuda mucho en la definición de sus fotos. Pero ¿qué vamos a qué cuál es el panorama que tenemos, Jesús? Tenemos personas que tienen smartphone, realmente tienen smartphone, pero el smartphone no tiene una cámara con una definición apropiada como para tomar la mano. Dime, Santiago, tú Profe, puedes quitar el mute a tu micrófono. sí, profe, lo que pasa es que mi dispositivo no me deja cambiarle el nombre de las fotos. ¿No te deja cambiar el nombre de las fotos? ¿Seguro? No, profe, sí, no me deja. A mí el Y, dispositivo Apple. y al PDF. Ah, pues me tocaría descargar la aplicación entonces, pero pues quería mandarlo por WhatsApp, pero Es que lo vas a enviar por WhatsApp, sea en PDF o sea en fotos, cualquiera de las dos, ¿sí? sí, Lo que se me eso, hace profe, quería. lo que se me hace raro es que no se puede, o sea, es que me parece increíble. Yo no tengo iPhone, la verdad, y que nunca he manejado pues ese tipo de celular, pero se me hace muy pero muy raro que no se pueda. Te invito a que te lo averigües. Si definitivamente no se puede y es imposible, pues entonces miramos si hacemos una sección contigo, pero en el momento de que yo descargue el archivo, pues me tocaría cambiar el nombre a tu caso particular, ¿no? El resto de Sí, personas, sí, el resto de si no, personas, pues, si no, pues yo trato de mandarlo en PDF y descargar por la aplicación. sí, pues es que lo que pasa es que lo que me dice Santiago me parece, digamos, un poco como increíble, que ocurre más en un iPhone, que uno no le pueda cambiar el nombre del archivo. Pero como digo, desconozco realmente lo que ocurre con iPhone porque no manejo iPhone, entonces yo diría que puedo estar, digamos, hablando sobre cosas que no sé, ¿sí? Pero pues te invito a que lo revises porque realmente no siento que pueda ser el problema, ¿no? De pronto es algo que no has tenido en cuenta y sí se puede cambiar, ¿no? Porque es que cambiar el nombre de un archivo es una tarea muy común, ¿no? Pero bueno, vuelvo e insisto, eso depende realmente de esto. Listo, bueno, muy bien. Hasta aquí hay alguna inconveniente, pregunta, sugerencia, comentario respecto a lo que va a ser el examen parcial. Los que están en Zoom y los que están en la llamada de celular, algún inconveniente. ¿Se ha entendido hasta el momento? sí, señor, se entendió. Ok. Voy a, voy a repetir nuevamente lo que pues quiero decir respecto a esto. Bueno, eh, primero, tenemos entonces que la fecha de corte para segundos parciales, de acuerdo al Consejo Académico, es del mayo 11 al 23 de mayo. Por lo que entonces planean la fecha del parcial el 18 de mayo de 2020 desde las 6:30 hasta las 8 pm es la solución pues que ya se obtuvo en consenso. ¿Listo? Los parámetros van a ser los siguientes. Va a ser un parámetro de envío desde las 6:15 y hasta las 6:20. La idea es que ustedes me certifiquen que en efecto recibieron el examen parcial, ¿sí? Porque si no lo recibieron, pues entonces hay que mirar cómo hacerlo. Y la idea es que sea antes de que inicie oficialmente el examen parcial. Todos deben tener en sus celulares, en un dispositivo, en un computador, en lo que sea, ¿sí? El examen parcial digital, ¿no? Desafortunadamente, pues físico, pues no se podría hacer llegar así como así. Listo. Después de 6:20 a 6:30, pues en la conferencia de Zoom yo voy a estar entonces explicando, perdón, el tema del examen parcial, cómo es el que se ha desarrollado, el puntaje y todo eso, para que lo sepan. Después de 6:30 a 8 van a realizar ustedes el examen parcial en sus casas, confiando pues que va a ser un proceso individual, ¿no? Ya digamos de ustedes definirá dependerá si el proceso lo hacen acompañado, porque realmente es muy difícil comprobar si lo realizan solamente ustedes o si lo realizan en conjunto, ¿no? Pero bueno, la teoría es que sea, en teoría la idea es que sea un examen que sea individual. Y de 8 pm hasta las 8:15 el recibo del parcial.
Entonces el recibo del parcial va a ser pues por WhatsApp también, ¿no? Eso me lo van a enviar por WhatsApp. Ahorita vamos a definir si me lo envían por privado o si me lo envían al grupo. Las personas, cabe aclarar que las personas que acaben antes, no voy a recibir el parcial antes, voy a recibirlo de 8 a 8 y cuarto, para que no se me forme un despelote de personas entregándome fuera de tiempo, ¿listo? La persona que acabe antes, listo, perfecto, espera entonces a las 8, sube y ya entonces no hay problema, ¿listo? Bien, el formato de subida va a ser en PDF o fotografía. La plataforma de subida entonces va a ser el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Importante que el nombre del archivo de la foto o el PDF que ustedes me van a enviar sea de la siguiente forma: primer nombre, primer apellido, listo, de la foto, ¿sí? Y aparte de eso, por favor, marcan las hojas o las fotos, ¿no? En este caso particular, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que si me lo envían en PDF, pues cuando me lo envíen en PDF me envían un solo documento, ¿no? Porque pues un PDF por fortuna pues es un documento. Pero por ejemplo que me lo envíen fotos, le ruego el favor entonces que sea primer nombre, primer apellido y me coloque hoja 1, hoja 2, ¿listo? Porque si no entonces no voy a entender cuál es el paso a paso de su desarrollo, ¿bien? Acuérdense que ustedes están tratando de colocar una cosa para que yo la entienda, que no supe cómo lo desarrollaron, ¿no? Yo no estuve con ustedes desarrollando el parcial. Listo. Y el parcial se realizará en hojas blancas. Pues de preferencia sería interesante que lo hicieran reciclable, pues para que no gasten hojitas. En caso contrario, pues entonces utilizan ambas páginas, ¿no? Si tienen una hoja blanca, pues utilizan una página por un lado y una página por el otro, y le colocan en efecto el paso. Si quieren que le coloquen 1, pues entonces le colocan 1 a la hoja y 2 a la hoja, ¿sí? Se debe realizar en esfero de color negro. Cuando le van a tomar la foto, la idea es que se vea pues con una definición apropiada para que yo pueda leerla, ¿listo? Por eso es que les doy 15 minutos para que hagan el envío, ¿sí? Porque no quiero, digamos, exámenes parciales donde no puedan entender qué es lo que yo quiero calificar, ¿listo? Entonces pues esas son las condiciones. Bueno, ¿hay alguien que tiene alguna otra pregunta o quedó totalmente claro? ¿No tienes más preguntas respecto al parcial o...? Profe, los temas. Listo. Esto es lo que vamos viendo, pero para como Sí. quedar puntados. Perfecto, entonces eso es lo que faltaba, Cristian. Muy bien, esa era la siguiente pregunta. Por eso les planteé el tema de que si tienen otra pregunta. Listo, entonces nosotros hemos visto hasta el momento, en todo el curso que llevamos de cálculo integral, hemos visto las unidades 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y el 4.7 hasta ahora vamos a entrar, ¿sí? O digamos entramos, pero no nos fue muy bien la clase pasada por el tema de la grabación, ¿listo? Pero ya hoy continuamos con esa partecita de integración por partes. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea entonces es que nosotros evaluamos la primera parte que fue 4.1, 4.2. No evaluamos, por ejemplo, integrales definidas, ¿no? Nosotros no evaluamos integrales definidas. Entonces los tópicos para que ustedes realicen de ejercicios va a ser entonces área, que es la sección 4.4. Voy a colocar, a ver dónde puedo colocar otra notica. Agruparlas acá. Entonces va a ser la sección 4.4, perdón, 4.3. Aquí puedo colocar otra hojita. Entonces va a ser sección, perdón, .3. La sección 4.3 está compuesta, o digamos el tópico que es lo que se llama integrales definidas, que eso lo vimos en las clases previas. La sección 4.4 son propiedades de la integral definida. La sección 4.5 va a ser entonces lo que se llama integrales por sustitución o lo que se llama el método de cambio de variable, que puede ser cualquiera de las dos.
y la sección 4.6, que son integración por partes. ¿Listo? Entonces esos son los tópicos que se van a evaluar, digamos, los temas, más que los tópicos, los temas que se van a evaluar en este examen parcial. ¿Listo? Básicamente va a abordar pues todo lo que se llaman las temáticas de ejercicios, como la vez pasada, ¿no? No sé si recuerdan que la vez pasada yo les dije que les iba a colocar 4 ejercicios que están dentro del libro y uno que nunca han visto, ¿sí? Esa es lo mismo que de la vez pasada. Así se va a abordar para esta vez. ¿Listo? No sé si respecto a eso hay alguna pregunta. O quedaron claros. ¿Cuáles son los ejercicios que van a trabajar ustedes? Pues los ejercicios del libro, ¿no? ¿Sí? Los ejercicios del libro. Mi recomendación es que estudien de la siguiente forma. Estudien cada una de las unidades que ustedes van a estudiar. Dedíquense a hacer un ejercicio bien hecho de cada una de las secciones de los ejercicios. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo aquí la sección 4.3, ¿no? La sección 4.3 entonces es todo lo que se llaman integrales definidas, ¿no? Y en la sección de ejercicios, donde están pues los ejercicios finales, que como hacen, como por así decirlo, hacen el resumen del sumario de esa sección, pues hay una serie de ejercicios. Entonces, por ejemplo, dice set de ejercicios 4.3 y eso está ubicado en la página 421, ¿sí? Bueno, una recomendación que les sugiero hacer es, mire en cada final de sección de ejercicios el que dice section summary, o sea, es el resumen de la sección, ¿sí? Y miren qué es lo que tratan de decir ahí para que ustedes aborden el tópico, ¿sí? Lo que se supone que son los temas y lo más importante que tiene cada uno de esa sección, ¿no? Luego, coja el pack de ejercicios y fíjense que hay unos ejercicios que son iguales unos respecto al otro. No tienen necesidad de hacerlos todos, ¿sí? Revise cómo son los ejercicios, revíselos y haga al menos uno que esté bien hecho, ¿sí? Con eso ustedes entienden el concepto y saben qué es lo que tienen que hacer. Luego, revise la siguiente. Bueno, dentro de la sección de ejercicios hay como una parte, un apartado 2, donde tienen otras formas de ejercicios. Revise al menos uno de esos ejercicios y así revise cada una de las partes que tiene la sección, cada una de las secciones de ejercicios, y estudiese al menos un ejercicio bien. Con eso entonces cuando ustedes bueno, voy a esperar porque continuemos con la clase. Bueno, entonces estudiesen entonces las partes de cada una de las secciones, es decir, no necesitan estudiar todo. Un abordaje equivocado que usualmente los chicos realizan cuando hacen un examen parcial es coger y estudiar la primera parte y no abordar de forma global, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer es darse cuenta de qué es lo que le van a evaluar, ¿sí? Ya les dije que les voy a evaluar, ¿sí? Con lo que les dije que voy a evaluar, entonces ustedes ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es estudiar parte de cada una de las cosas que les van a evaluar de forma global. Si ustedes ya saben luego cuál es ese, por así decirlo, ese modelo general en donde ustedes saben en qué están parados, entonces ya con eso entonces ustedes se pueden defender mucho mejor en el examen parcial. No hagan lo siguiente: estudien entonces integrales definidas y entonces se hacen todos los ejercicios de integrales definidas. Llega el examen parcial y como no alcanzaron a terminar todos los ejercicios de integrales definidas, entonces no estudiaron nada de propiedad de la integral definida, no estudiaron nada de integrales por sustitución y no estudiaron nada de integrales por partes y tome el parcial, se perdió. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Mi recomendación es aborden
unos ejercicios pocos de cada una de las secciones de las partes, perdón, de cada una de las partes de las secciones de ejercicios con el objetivo de que aborden todos los tópicos, ¿listo? Entonces esa es mi recomendación para que no vayan a tener pues un examen malo, ¿no? No quiero exámenes con 0 de nuevo, ¿no? O con 0,5, ¿no? Bueno. Listo, perfecto. Creo que con esto abordamos creo que todo lo que se supone que vamos a mirar del examen parcial. No sé si queda alguna duda por responder o si ya queda totalmente claro lo que es los tópicos. Y profesor, ¿y el 30% de la tarea y trabajo qué sería? Ese ya lo estoy diseñando. Voy a hacer un trabajo colaborativo. No voy a volver a implementarlo de los videoquizzes, al menos mientras estemos en virtual, porque pues es un poco más complicado. De pronto se va a implementar algo de video no, sino audio quizzes, ¿sí? O digamos un audio ejercicio. Voy a estar revisando en todos los ejercicios y voy a estar mirando la participación de los ejercicios que ustedes me están entregando cuando estoy haciendo la sesión online, ¿listo? Eso lo voy a considerar. También voy a considerar el resultado del examen parcial, ¿no? Porque si ustedes pues tienen un examen parcial pues bueno, puede decirse que pues han estudiado. Sin embargo pues eso es relativo, ¿listo? Bien, eso se lo voy a enviar a más tardar el miércoles para que entonces se reúnan en equipos de trabajo y una persona que esté disponible en ese equipo de trabajo como el director, por así decirlo, de ese equipo de trabajo, sea el que me consolide los trabajos y con él es el que estaría hablando, para no tener que hablar pues con todos, ¿listo? Pero yo les voy a enviar eso, van a ser unos ejercicios más bien cortos, en el sentido de que no son muchos ejercicios, pero sí van a ser ejercicios que son fundamentales, es decir, puede que sea un poquito largo el ejercicio, pero va a tocar entonces todos los tópicos que se relacionan con nuestra asignatura, ¿listo? Ese sería entonces el 30%, el 40% es este parcial y el 30% restante pues va a ser la autoevaluación, que pues se las voy a enviar finalizando pues el corte para que la resuelvan y pues yo pueda subir la nota del segundo corte. Pero pues para la nota del segundo corte todavía falta tiempo, ¿no? Es decir, no hay afán por el momento. Por lo pronto me interesaba era hablar sobre el examen parcial y creo que eso ya quedó solucionado pues el día de hoy, ¿listo? El parcial también se los voy a enviar en foto por si de pronto no tienen un lector de PDF, aunque la mayoría creo que tiene PDF, ¿no? No sé si hay alguien que no tenga PDF o lector de PDF en su celular o en su defecto en el computador. No sé si haya alguien que no lo tenga. Pues, dime María Camila. Profe, lo que pasa es que no tengo casi espacio en el teléfono y no me deja cargar ¿No te deja descargar qué, perdón? O sea, ningún lector ni de Word ni de PDF. Ok, o sea, entonces ¿en qué te lo envío? ¿En foto? En foto. Ah, listo, perfecto, ok. Sí, lo que decía, ¿no? Puede que hayan personas que no tengan el lector de PDF porque el celular es smartphone, pero no es tan nuevo como de pronto otros celulares. Entonces voy a enviarlo en los dos formatos, PDF y foto, porque a veces puede que el PDF sea mucho más fácil de manipular, de hacerle zoom y todo eso. Entonces, pues, para que lo sepan, ¿listo? Bueno, creo que entonces respecto a lo del examen parcial no hay más que hablar, por lo que entonces pues vamos a proceder a lo que es la clase del día de hoy, que es la segunda parte de la clase del día de hoy. La segunda parte pues es retomar el tema de que nos estaba pues que estábamos trabajando la vez pasada, que es integración por tablas. Lo abordo hoy y el miércoles hacemos entonces la sesión de ejercicios. Voy a escoger al menos un ejercicio de cada una de las secciones que hay que resolver o que ustedes tienen que estudiar más bien, y lo voy a resolver, ¿sí? Lo resuelvo pues paso a paso para que sepan entonces cómo es ese examen parcial. Entonces hay una cosa que sí es fija, ¿no? El ejercicio que yo resuelva ya fijo no sale en el parcial, ¿sí? Pero entonces el resto de ejercicios cualquiera puede salir, ¿no? Cualquier ejercicio puede salir de esas secciones de ejercicios. Por eso les digo
que estudien esos ejercicios. Vuelvo y digo, esos ejercicios se los voy a colocar literalmente. Bueno, literalmente no, porque para colocarlo literalmente tendría que colocarlo en inglés, pero yo les voy a hacer la traducción sugerida al español del examen parcial, ¿no? Si de pronto es un ejercicio de aplicación, pues le coloco pues la traducción sugerida, ¿no? Si es un ejercicio normal, pues entonces simplemente traduciría lo que hay que traducir. ¿Listo? Ok. Bien, entonces empecemos ahora sí con la clase. El tema que vamos a abordar el día de hoy pues es la famosa integración por tablas. Voy a recordar lo que la clase pasada había mencionado, que la integración por tablas se realiza cuando ya uno pues domina, por así decirlo, las integrales y quiere hacer un proceso un poco más rápido, ¿no? Porque la integración por tablas lleva a que usted no tenga ya que realizar un proceso, sino lo que permite es que usted haga la integral por inspección, ¿sí? Vea la fórmula, aplique la fórmula y pare de contar. No hay mucho más que hacer ahí, ¿listo? Sin embargo, no siempre es tan sencillo identificar ciertas cosas, por lo que es bueno tratar este tópico para que ustedes sepan cómo se realiza entonces una integración por tablas, ¿no? Entonces es una integración por tablas. Otra cosa que hay que tener presente con esta integración por tablas es que nosotros no vamos a ver más métodos, por así decirlo, métodos analíticos para resolver otros tipos de integrales. Yo les decía que la integración por tablas nos va a permitir entonces resumir, o sea, resume otras técnicas analíticas, ¿sí? O sea, ustedes no van a aprender otras técnicas analíticas, al menos en esta carrera no se toca ese tipo de cosas, o al menos en el contenido programático no tocan ese tipo de cosas, por eso no vale la pena hablar de estas. Pero para mencionarlas así, para que ustedes sepan si quieren de pronto estudiar otras técnicas analíticas, se encuentran pues las integrales de la forma racional, integrales racionales, porque acuérdense que las integrales o los métodos de integración usualmente se adaptan es como a la forma de la función. Dependiendo de la forma de la función es que yo puedo digamos integrar o definir un método, ¿no? Que eso es interesante. Integrales racionales, hay una que se llama la famosa sustitución, pero entonces esta sustitución no es cualquier sustitución, sino que es una sustitución trigonométrica, ¿no? Y esta es especial para integrales que son de la forma trigonométrica, o sea, de forma de tangentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, Fran, yo estoy grabando la clase, la estoy grabando con el otro software que usualmente tengo. Yo ya subí las dos clases pasadas a internet, a YouTube. No les he enviado los links porque pues estaba convirtiendo las clases en audio y en PDF para los estudiantes que no tienen acceso a YouTube, pero que sí tienen acceso, por ejemplo, al WhatsApp, y que pueden reproducir ahí su audio. ¿Listo? Bien, integrales racionales, sustitución trigonométrica. Hay otra que es, por ejemplo, la sustitución tangente x medios. Hay otras que son integrales. Hay otras que son integrales por series, entre otras, ¿sí? Etcétera. Bien, que realmente pues hay una serie de técnicas analíticas que nos permitirían entonces resolver integrales. ¿Listo? Pero como les digo, nosotros no vamos a ver ese tipo de integrales. ¿Listo? Para este caso, la integración por tabla lo que busca es que yo
conozca la forma de la función y conociendo la forma de la función simplemente aplico una fórmula. De hecho nosotros aplicábamos una fórmula, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando teníamos una integral de la forma x a la n de x, eso es tener una integral de una forma, y eso es una integral donde se hace casi que por tabla, ¿no? Nosotros decíamos que esta era x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Y aquí le colocamos una más c porque eran integrales indefinidas, y esta n tiene que ser diferente a menos 1. Acuérdense que cuando yo tengo la integral de x a la menos 1 es una integral muy especial. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ubicar en su libro guía, en la página 454, capítulo 4, la sección 4.7, ahí pueden ubicar la tabla de integración, y en esa tabla de integración ustedes pues tienen eso. Bien, y así sucesivamente. Entonces, la clase pasada estábamos aplicando una integral que tenía la siguiente forma. O sea, bueno, ustedes de hecho pueden mirar la tabla, si quieren acompañarse de la tabla. Yo lo que voy a servirme es de lo que estábamos mirando la clase pasada, y era por ejemplo esta forma de integral. Nosotros teníamos aquí la integral de x sobre a más bx de x. Esta integral la podemos hacer, por ejemplo, por sustitución, ¿sí? La podríamos hacer por sustitución y llegaríamos a encontrar pues que que la fórmula de esta es igual a esta. Alguien ya nos hizo el trabajo y ya no tenemos que hacer pues esa integral tan larga, ¿no? Entonces aquí lo que resta es el trabajo que tenemos que hacer, es ubicar cuáles son los valores de las constantes que están presentes acá. Entonces aquí por lo menos yo coloco, estoy encerrando en color naranjita las constantes, que pueden ser cualquier número. A y B pueden ser cualquier número que sea real, entero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que cuando yo integro, esos números los vuelvo a encontrar, aquí los encierro en cuadradito, al otro lado de la integral, ¿sí? Si yo llegara a hacer esa integral normal, o sea, es decir, de forma de sustitución, yo encontraría que finalmente me da eso, ¿sí? Entonces esta es la integración por tablas, pero la integración por tablas puede resultar un poco complicada si ustedes no saben cómo identificar correctamente las constantes, ¿sí? Lo que se supone que hay que ubicar correctamente para darle sentido a esa tabla, ¿no? A esa fórmula, en este caso particular. ¿Listo? Estábamos viendo la vez pasada en las que les pedí a ustedes que hicieran una evaluación de la integral 2x factor de 3 menos 5x y todo eso elevado al cuadrado. Entonces revisemos un momento esa, que fue el ejercicio que ustedes hicieron durante la clase a modo de práctica. Y entonces el ejercicio era 2x sobre 3 menos 5x al cuadrado y todo multiplicado por el diferencial de x. Entonces, si nosotros reconocemos la forma de la función, es decir, identificamos la forma de la función en la tabla, perdón, acá, nos ubicamos entonces en la tabla y vemos que la tabla tiene, por ejemplo, la 19, tiene, no es la 10, sí es la 19, perdón. La 19 tiene la forma especial, entonces tiene una x sobre a más b por x, todo eso elevado al cuadrado por el diferencial de x. Entonces fíjense que esta integral que tenemos ahí casi que se aproxima a lo que tenemos en nuestra función original. Podemos adaptarla tranquilamente. Si la podemos adaptar tranquilamente, entonces logramos que aplicar nuestra fórmula y encontrar el resultado que queremos. El autor nos dice que cuando tenemos una integral de esta forma, el resultado es el siguiente.
dice que es A, bueno, lo voy a hacer de otro color para que se identifique cuál es la fórmula y cuál es el resultado. El resultado entonces de esto es A sobre B cuadrado factor de A más B X más 1 sobre B cuadrado logaritmo natural del valor absoluto de A más BX más C. ¿Listo? Pues esa es, o sea, esta es la primero esta es la forma de la integral, ¿sí? O esta es la función o forma de la función. Forma de la función. Esta es la forma de la función. Y esta es el resultado de la integración. Resultado de la integración. Cuando ustedes realizan la integración. ¿Listo? Cuando ustedes realizan la integración, ya tienen entonces ese resultado de la integración. Entonces, aplicar la fórmula significa tener presente, lo voy a encerrar aquí en la nubecita, estos dos aspectos de la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la forma de la función y cuál es el resultado de la función? Si identificamos correctamente nuestras constantes, nos damos cuenta que A es igual a 3 y B es igual a menos 5. Pero hay un problema con esa función de arriba. Hay un 2 que nos está estorbando, ¿sí? La otra vez les pregunté que cuál era la forma de hacerlo y muy amablemente alguien me dijo, pues ese 2 lo podemos quitar de ahí, porque el 2 lo puedo sacar de la integral dado que es una constante. Y claro, en efecto, cuando ya la tenemos, entonces encontramos que el resultado pues va a ser esa constante multiplicada por 2, ¿sí? O sea, 2 va a estar multiplicando a todo lo que hay dentro de la integral. Como identificamos en este caso que A es igual a 3, pues entonces la fórmula nos dice que donde está A, pues sustituya por 3. Y como es B cuadrado, entonces aquí sería entonces 25, ¿no? ¿Por qué 25? Pues porque menos 5 elevado al cuadrado, pues va a ser entonces ¿qué? 25, es positivo. Y aquí entonces básicamente coloco lo mismo que está en el denominador que hay allá, ¿no? Fíjense que aquí dice 3 menos 5x, pues coloco 3 menos 5x. Bueno, aquí dice 3 menos 5x, todo eso elevado al cuadrado. Coloco entonces 3 menos 5 y simplemente lo coloco de acuerdo a lo que dice la fórmula. Más 1 sobre b cuadrado, o sea que es 1 sobre 25 logaritmo natural ¿de qué? De 3 menos 5x y todo eso multiplicado más c. Y todo eso va a estar multiplicado ¿por quién? Por 2, ¿sí? Si alguien quiere de alguna forma anotar, simplificar, es decir, esto daría 6, o sea, si yo multiplico ahí, esto me daría 6 y ahí daría como una forma de reducir eso. Vamos a escribirlo de la siguiente forma, entonces esto daría 6 sobre 25, aquí sería 3 menos 5, ¿sí? Más sería entonces 2 sobre 25 logaritmo natural de 3 menos 5x más 2 por c, pero 2 por c finalmente son una c y pare de contar. O sea que la respuesta podría ser esta, ¿sí? Puede ser esta, ¿sí? Alguien podría haber pensado, no, pero fíjese, profe, que ahí hay un 1 sobre 25 que puedo, digamos, factorizar. Entonces ya con eso también podría ser otra forma de hacerlo, ¿listo? Lo importante es que aquí identificamos el valor de A y el valor de B, que hace que la función de arriba se parezca, ¿no? Listo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o podemos continuar. Listo, perfecto. Muy bien, miremos entonces otros ejemplos para mirar cómo se aprovechan este tema de las tablas de integración. Voy a trazar dentro de la línea de raya que me hace la división y pues vamos a hacer otro ejercicio que nos permita pues identificar la tabla. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 3 de la sección 4.7. Tenemos la integral de la raíz cuadrada de 16x al cuadrado más 3
por el diferencial de x. Una cosa interesante de esta integral, esa integral, si ustedes la revisan y alguien quisiera de pronto aventurarse a grabar, a hacer la clase, hacer esta integral de forma analítica, ¿sí? De forma analítica, lo que ustedes van a obtener es que al menos de la forma x a la n no la pueden hacer, al menos de la forma k por f de x no la pueden hacer, no la pueden hacer de la forma sustitución porque tienen un problema. Si yo sustituyo lo que hay dentro, que es 16x al cuadrado más 3, y hago sustitución, pues voy a obtener que la derivada va a ser 2x, ¿sí? Bueno, ahí va a ser 32x. ¿Y dónde está una x que me permita encontrar eso? Porque usualmente cuando uno hace sustitución, lo que uno busca es que encuentra una sustitución y a la parte cuando deriva, encuentra la derivada dentro de la función. Pero en este caso no va a ser posible encontrarla, ¿sí? Tampoco es por partes, porque la única parte es toda la raíz. Y si yo hago la integral de la raíz, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, la partes aquí no nos sirve. Esta integral se resuelve de una forma muy particular y es la famosa sustitución trigonométrica, ¿sí? Como no vamos a ver eso, entonces pues les dejo como inquietud cómo sería la dichosa sustitución trigonométrica que nos permita de alguna forma encontrar este tipo de funciones que son radicales, ¿no? Se hace una sustitución y se encuentra la integral de esta función. Pero nosotros la vamos a hacer de la forma de acuerdo a una tabla, ¿sí? Y la tabla nos dice que tenemos una integral o una fórmula que es la siguiente. Es la integral, cuando yo tengo la integral de esta forma, x al cuadrado más o menos, ¿sí? A al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado por el de x, pues entonces el resultado de esa integral, ¿sí? Es la siguiente. Entonces el resultado es un medio, aquí entonces coloco x, raíz cuadrada de x al cuadrado más o menos a cuadrado, más o menos, dice a cuadrado, logaritmo natural del valor absoluto de x más raíz cuadrada de x al cuadrado. Permítanme, entonces aquí corro un poquito porque de x al cuadrado más o menos a cuadrado, cierra paréntesis, ¿sí? Cierra todo, aquí le cierro el valor absoluto también, más c. O sea, la respuesta es esta. Fíjense que la función que yo tengo que identificar es la que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado, ¿no? Y la función evaluada ya es la que está en la parte de azul, ¿no? O sea que todo esta, por así decirlo, es la fórmula que ustedes a la que tienen que apostarle, ¿no? Para este caso particular, el único valor que tienen que identificar correctamente es a, ¿sí? Fíjense una cosa en la función que tenemos arriba. Arriba tenemos una función que es 16x al cuadrado más 3. O sea, yo no tengo x al cuadrado más 3. ¿Cómo hacemos o cómo solucionamos ese problema? Porque la fórmula me dice que es x al cuadrado solita. El coeficiente es 1. Si yo aplico la fórmula siguiendo el 16x al cuadrado, estoy cometiendo un error. Porque la fórmula es x al cuadrado, no 16x al cuadrado. Afortunadamente, hay una propiedad que nos permite encontrar lo siguiente. Entonces, veamos lo siguiente. Antes de aplicar la fórmula, vamos a hacerle un pequeño arreglo. Tenemos entonces el 16x al cuadrado más 3, ¿sí? Nosotros necesitamos dejar el x al cuadrado solo. Es decir, necesitamos dejarlo con coeficiente 1. ¿Cómo hacemos ahí? Pues entonces usualmente lo que se hace o se procede a hacer es una factorización. Se factoriza el 16. Si ustedes recuerdan, en sus matemáticas básicas hay una técnica de factorización que se llama factor común.
donde el factor común para este caso particular es 16. No es tan común porque realmente 16 no es múltiplo de 3, ¿no? ¿Sí? Pero entonces hago como una especie de antidistributiva, ¿no? El proceso anterior a la distributiva, el proceso contrario a la distributiva, y en este caso es x al cuadrado más 3 partido en 16. Profe, pero eso no es factor común. Sí es factor común porque lo que estoy sacando en común, aunque no esté en común, porque uno siempre espera encontrar que el número que se encuentra, o los números que uno extrae, por así decirlo, este número de acá y este número de acá, sean números enteros, pero no siempre es así. Yo puedo sacar factor común de números entonces racionales, ¿no? Fíjense que ahí nos dio 3 sobre 16. ¿Es correcto? Pues si ustedes necesitan comprobar que el procedimiento es correcto, pues lo que necesitamos garantizar es que cuando multiplique 16 por x al cuadrado y le sume 16 por 3 sobre 16, me va a dar que lo mismo de lo que yo partí, ¿no? Pues sí, ese es como el objetivo, ¿no? Bien, entonces fíjense que aquí cuando yo multiplico 16 por x al cuadrado, pues me da 16x al cuadrado. Y cuando yo multiplico 16 por 3 sobre 16, pues este 16 es como si se cancelara con ese 16 y me queda 3. Bien, ok, entonces este proceso de factorización, esto que yo tengo acá, me va a llevar a lo siguiente. O sea, este proceso de factorización me va a llevar a lo siguiente. Bueno, nos quedan 10 minutos de ejercicio. Yo creo que con este ejercicio acabamos. Retornamos a preguntas y damos entonces finalizada la sesión. Bien, entonces este que tenemos acá de 16x al cuadrado más 3 sobre 16 es lo que está dentro del radical. Acuérdense que lo que está dentro del radical se llama radicando. El índice es lo que es la raíz cuadrada, ¿no? Pues para este caso es raíz cuadrada, ¿sí? Bien, fíjense que voy a hacer un reemplazo. El reemplazo es el siguiente. Si yo tengo raíz de 16x al cuadrado más 3 y utilizo el reemplazo que hice dependiendo del ejercicio de factor común que hice abajo, pues esto me va a dar entonces 16 factor de x al cuadrado más 3 sobre 16, y esto le saco la raíz cuadrada. Bien, hay una propiedad de los radicales que me permite hacer lo siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada de a por b, pues la propiedad me dice que la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b es equivalente, ¿sí? Aplico entonces ese procedimiento, esta fórmula, para separar entonces estos radicales. Fíjense que aquí es como si yo tuviera, este fuera mi a y este fuera mi b, ¿sí? Ese fuera mi a y fuera mi b. Entonces aquí, aplicando la fórmula, llegamos a lo siguiente, ¿sí? Llegamos a lo siguiente, que es la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 sobre 16. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue arreglar en este caso el radical para dejarlo de la forma que está en la fórmula, porque fíjense que la fórmula está es x al cuadrado, no está ax. Si estuviera ax al cuadrado más b, de pronto sí podría ustedes hacerla de forma directa, pero en este caso no está de la forma directa. Muy bien, entonces si nosotros reescribimos la integral, la integral entonces va a ser de la siguiente forma. La integral, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? Pues esa sí es perfecta, ¿no? Es una raíz de 16, es 4. Por x al cuadrado más 3 sobre 16 por el de x, y entonces esto va a ser 4 factor de x al cuadrado más 3 partido en 16
por el de x. Y aquí, en este caso, ya aquí en esta instancia, yo ya puedo ¿qué? Utilizar la fórmula que nos está diciendo la tabla de fórmulas. ¿Listo? Aquí ya en esta instancia puedo utilizarla. Pues entonces procedamos a utilizarla, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Nos dice, bueno, identifique a A. ¿Cuánto vale A en este caso? En este caso A vale... ¿Cuánto vale A, muchachos? Interesante pregunta. ¿Cuánto vale A? Los que están en Zoom. 3. No, no vale 3. Lo que yo tengo en la fórmula es lo siguiente. Venga, miramos y escribimos acá. La fórmula me dice que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más o menos a al cuadrado, ¿sí? De x. O sea que en este caso particular lo que me está diciendo es, bueno, el x al cuadrado está igual. Hay un más, entonces selecciono este de acá. Pero hay un a cuadrado, o sea que quiere decir que a cuadrado vale 3 sobre 16. Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que a cuadrado es igual a 3 sobre 16. Ojo, muchachos, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Significa que todo el número, o sea, todo el racional en este caso, que eso es un número racional, es el valor de a cuadrado, ¿sí? Ojo con eso. Por eso yo coloco es a cuadrado. No coloco a. ¿Cuánto vale a entonces? Pues si a cuadrado vale 3 sobre 16, pues a vale ¿cuánto? Raíz de 3 sobre 4. Identifíqueme cómo fue que saqué ese a de ahí. Piénsenlo por un momento cómo fue que lo saqué. Pues sacándole la raíz cuadrada de 16. Muy bien, Santiago. Sí, pues si a cuadrado es igual a 3 sobre raíz de 16, pues si yo le saco la raíz cuadrada a a cuadrado, pues me da a. Y como yo le saqué raíz cuadrada a un lado de la ecuación, para que se mantenga la igualdad de la ecuación, necesito sacarle al otro lado también raíz cuadrada. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces aquí yo ya tengo el valor de a cuadrado y tengo el valor de a, que son estos dos que están acá. Y este es el que yo tengo que reemplazar en la fórmula. En la fórmula me dice que yo tengo que reemplazar es a cuadrado. Pues yo tengo que reemplazar en la fórmula a cuadrado, ¿no? Entonces no necesitaba ni siquiera sacar el a. Entonces es mucho más fácil. Básicamente aquí este a cuadrado realmente lo voy a reemplazar es con 3 sobre 16 y pare de contar. Hagámoslo rápido para ya terminar este ejercicio. Y entonces la respuesta de esto sería así. Yo tengo entonces 4 raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 partido en 16, y esto por el diferencial de x, y esto nos va a dar igual al valor de a, que en este caso es 1/2, abro paréntesis, y esto me da x raíz cuadrada de x al cuadrado, y me dice que es más, la fórmula me dice que es más o menos a, pero en este caso es más, y me dice más o menos a cuadrado. En este caso a cuadrado es 3 sobre 16, cierro paréntesis acá, más o menos. ¿De qué depende del más? Si es más o menos, pues depende de cómo está ordenado aquí el más. Fíjense que aquí este es un más, por lo que entonces aquí va a ser un más. Yo no voy a colocar en la fórmula más o menos, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Si aquí hay un más, la fórmula me dice coloque el más en donde está el más, ¿sí? Si hay un menos, pues coloque el menos, pero no va a colocar más o menos, ¿no? Es importante que lo tengan presente, ¿no? Luego a cuadrado, pero a cuadrado ¿cuánto vale? 3 sobre 16, ¿sí? Logaritmo natural del valor absoluto de x más, y aquí básicamente lo que voy a escribir es lo que está dentro del radical, x al cuadrado más 3 sobre 16, ¿sí? Más 3 sobre 16, cierro valor absoluto, cierro de acá y coloco entonces más c. ¿Por qué coloco más c? Porque es una integral indefinida. Es una integral indefinida. Aquí con esto entonces daríamos por concluido el ejercicio completo, ¿no? Hay un procedimiento donde se identificó a y permitió pues entonces calcular
la integral rápidamente. ¿Cómo podrían realizar esa integral? Vuelvo y les digo, por un método llamado de sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica realiza una sustitución de acuerdo a unas identidades trigonométricas. Pero pues como les digo, este tema no lo vamos a ver en este curso. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, bueno. Muy bien. Entonces quisiera que antes de que termine la sección, que nos quedan un minuto, vamos a resolver este ejercicio y me lo envían antes de las 8, por favor. Es la integral de 3 sobre 2x factor de 7 menos 3x elevado al cuadrado por el diferencial de x. Ahorita lo copio y lo pego nuevamente en el grupo cuando se nos acabe la sesión de Teams, de Zoom, perdón, no de Teams sino de Zoom. Entonces, este me lo van a enviar en estos 15 minutos restantes al grupo antes de las 8, por favor. Bueno, a más tardar a las 8 más bien. Resolviéndolo por el método de las tablas. Entonces, por favor, revisen cuál es el que les sirve y me cuentan eso, ¿listo? Entonces, si se corta la sesión, entonces fue que terminamos ya la clase. Bueno.